Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase en la cual veremos dos tipos de diodos, lo que es el diodo Zener y el diodo emisor de luz o LED. Estos son los últimos componentes que veremos como elementos diodos. Vamos a comenzar con el LED. Un LED, por sus siglas en inglés, diodo emisor de luz, es un diodo semiconductor que cuando recibe tensión genera luz. Un diodo a su vez es una válvula de dos electrodos que permite el paso de la corriente eléctrica en un único sentido. Eso ya lo vimos en el concepto inicial de lo que es un diodo y lo vimos en el diodo rectificador. Puede decirse que un LED es una fuente lumínica. Cuando se le aplica tensión a alguno de sus dos terminales, la recombinación de sus electrones provoca la liberación de energía en forma de fotones. En la actualidad, los LEDs son ampliamente utilizados en el campo de la iluminación y en la elaboración de pantallas. Un diodo emisor de luz se comporta tal cual como un diodo rectificador. Polarizado en directa pasa a conducción, polarizado en inversa pasa a un estado de no conducción. Mas sin embargo, cuando pasa a conducción, emite luz. Todo LED debe estar acompañado de una resistencia limitadora de corriente que permita la protección del componente. Para calcular el valor de R debemos hacerlo en función de la corriente que debe circular por el LED para su óptimo funcionamiento, y eso lo vamos a verificar en la hoja de especificaciones del fabricante de los LEDs. ¿Cuál es la corriente máxima que soporta? ¿Cuál es la corriente mínima? Uno, para evitar dañar el componente y que tengamos una resistencia que también nos permita la máxima iluminación de nuestro LED. Y eso lo vamos a hacer a través de la ley de Ohm. Calcular la corriente en función de la hoja de especificaciones del fabricante, en función de la fuente que tengamos, y podemos calcular la resistencia óptima. Como ya se comenta, los LED anteriormente estaban, o su aplicación principal simplemente eran identificadores, pequeñas luces que nos indicaban si el sistema está encendido, si está apagado, si hay alguna alarma, etc. Ahorita, con el avance de la tecnología y la física de semiconductores, se pueden crear componentes más eficaces, mayormente utilizados en iluminación o en pantallas. Vamos a pasar a lo que es el diodo Zener. El diodo Zener es un tipo especial de diodos que siempre se utiliza polarizado inversamente. Si el diodo Zener se polariza en sentido directo, se comporta como un diodo común y pasa a conducción. Si el diodo Zener se polariza en inversa, este no conduce mientras el voltaje aplicado sea menor al voltaje Zener. El voltaje Zener es el voltaje de ruptura en inversa que vimos en el diodo rectificador. Una vez que este voltaje haya alcanzado una corriente, fluye de cátodo a ánodo. Este componente es ampliamente utilizado en circuitos reguladores de voltaje. Recordemos un diodo rectificador. El voltaje de ruptura en inversa estaba en el orden de decenas o hasta cientos de volts, lo que no permite la conducción del diodo si lo conectamos en inversa. El diodo Zener tiene un voltaje de ruptura muchísimo menor, que va desde los 5 volts, 6, 7, 8, 9, 12, 24 volts, que permite la conducción en inversa a esos niveles de voltaje. Y lo que estamos logrando es de rectificar ciertas señales. El símbolo es muy similar a los diodos que ya vimos, más sin embargo tiene en esta línea dos pequeños picos que lo identifican como diodo Zener. El voltaje Zener es un nivel de voltaje máximo aplicado en polarización inversa. Cuando se alcanza este nivel de voltaje, el diodo Zener pasa a conducción y siempre se mantendrá en el mismo nivel de voltaje independientemente del valor de la fuente. El diodo Zener debe estar acompañado de una resistencia de protección llamada resistencia Zener. Vemos en este circuito común en un Zener que tenemos su resistencia Zener, que es una resistencia de protección, y una fuente de alimentación. Supongamos, este diodo Zener, si es de 5 volts, yo puedo tener una fuente de
arriba de 5 volts, 6, 8, 9, 10, 24, y lo que va a hacer es que siempre va a mantener a la salida los mismos 5 volts. Vamos a aplicar estos diodos en un circuito, tanto el rectificador como el Zener y un diodo emisor de luz. Vamos a abrir nuestro software de simulación Proteus y diseñar una fuente de voltaje en directa. Vamos a buscar los siguientes componentes: un alternador, vamos a buscar un puente de diodos, vamos a buscar además un capacitor que nos va a ayudar a filtrar la señal que rectifiquemos de onda completa. Buscamos como cap-pol, un capacitor polarizado. Vamos a buscar un diodo Zener. Vemos aquí los niveles de voltaje que manejan. Vamos a buscar uno de 5.1 volts. De cualquier forma lo podemos editar. Una resistencia. Cualquier resistencia, de igual forma lo vamos a modificar. Y un LED. Lo buscamos como LED- y el color que querramos. En este caso voy a utilizar un LED color amarillo. Vamos a armar una fuente de conversión de alterna a directa. Una fuente de 12 volts, una frecuencia de 60 Hz. Vamos a utilizar un puente de diodos para que rectifique la señal. Tengamos un rectificador de onda completa. Vamos a poner un capacitor. Vamos a dejarlo a 10 microfaradios. Y va a la salida. Se supone que en este punto tenemos corriente alterna. En estos puntos ya tenemos una corriente directa pulsante, ya tenemos la señal rectificada de onda completa. El capacitor se va a ir cargando y descargando según los pulsos de la señal de voltaje. Lo que va a ayudar es que esa señal de picos que tenemos de la corriente directa pulsante le va a ir quitando poco a poco esos picos, haciéndola un poquito más continua. Vamos a poner nuestro diodo Zener con su respectivo resistencia de protección. La resistencia vamos a dejar a un valor de 1 kilo. El diodo Zener, recuerden, se conecta en inversa. Lo vamos a dejar a 5 volts. Lo conectamos. Vamos a poner una tierra. Hasta aquí ya tenemos nuestra fuente de conversión de corriente alterna a corriente directa. En teoría aquí tenemos una salida, o vamos a tener una salida de 5 volts en corriente directa. Aquí sería el positivo y el negativo. Vamos a conectar un osciloscopio para poder ver las señales que estamos teniendo, tanto de la fuente como la señal filtrada
y la que vamos a tener rectificada. Aquí vamos a cambiarle a microfaradios. Nanofaradio es muy pequeño, vamos a incrementarlo 10 microfaradios. Perfecto, vamos a dejar nuestros señales en nuestra gráfica en 0. Igual aquí, y nos falta la señal azul. Vamos a incrementar los volts por división para poder ver mucho mejor la señal. 2 volts por división. Y vemos nuestra señal en alterna. Aquí está el eje de 0, el eje horizontal, semiciclo positivo y semiciclo negativo. Está a 2 volts por división. Eso quiere decir que tenemos 2, 4, 6 volts, 2, 4, 6 volts para que nos dé un valor de 12 volts de pico a pico. Nuestro capacitor es un sistema que almacena energía, por lo tanto se carga y se va descargando poco a poco. Llega otra vez este semiciclo que carga el capacitor y se va descargando poco a poco. Si no tuviéramos el capacitor, tendríamos simple y sencillamente un rectificador de onda completa, pulsos. Entonces el capacitor nos ayuda a hacer un poquito más continua esta señal. Y por último, el diodo Zener lo que hace es rectificar la señal. Tenemos un diodo Zener de 5 volts. En nuestro osciloscopio tenemos una división o un nivel de 2 volts por división de visualización, por lo tanto tenemos 2, 4 y aquí son 5 volts. Vemos que esta ya es una señal continua. Entonces ya convertimos de esta señal en amarillo, que es alterna, a directa. Por último vamos a poner un diodo emisor de luz como elemento de carga. El diodo debe tener una resistencia de protección. Que vamos a alimentar a 5 volts. 5 volts según lo que nos da nuestro diodo Zener. Los valores o los rangos de resistencia que podemos conectar va desde los 100 ohms hasta 1 kilo ohm. Mientras mayor sea la resistencia, va a ser menor la iluminación de nuestro LED. Vamos a poner un valor medio, 470 ohms, que además es un valor de resistencia comercial. Vamos a dar play y ya tenemos nuestro LED encendido. Entonces en este circuito tenemos 3 tipos de diodos: lo que es el diodo rectificador, lo que es el diodo Zener como regulador de voltaje y el diodo emisor de luz. Existen más tipos de diodos según la aplicación específica que se quiera desarrollar en la electrónica. Por lo pronto estos son los más comunes y más utilizados. Espero que haya quedado claro el concepto de los diodos y nos vemos hasta la siguiente clase.